Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Gaming of Hill House. Regresamos entonces con un nuevo top de lo más jugado del mes de noviembre. Mi nombre es Vincent Hill. Bueno, hola a todos, mi nombre es Albert Hill y bueno, sí, hoy retornamos con este top de juegos de mesa con lo que más jugamos el mes pasado, que también fue un poco, digamos, con nuevas adquisiciones. Entonces hay sorpresitas ahí en el top. Claro que sí. Entonces yo creo que empezamos de una vez con como siempre el top 5, entonces vamos con el puesto número 5. Bueno, y sí, como decía Arben, entonces el mes pasado nos llegó este Kickstarter, que es Viscounts of the West Kingdom. Un juego que esperábamos mucho porque cierra una trilogía de juegos que es la trilogía del Reino del Oeste de Chen Phillips y S.J. McDonald. Y sí, está la tercera parte continuando entonces Arquitectos del Reino del Oeste, Paladines del Reino del Oeste y ya este es Vizcondes del Reino del Oeste. Entonces vamos a ver un poco el contenido del juego y como siempre, como hacemos con este top, mirar pues como por encima cómo funciona porque no es un tutorial pues. Eso es. Bueno, para los que ya conocen los otros juegos pues van a reconocer muchos de los componentes, como las monedas, las deudas. Bueno, sí, entonces de hecho pues hay elementos muy similares, las ilustraciones pues también se reutilizan pues para las cartas. Sí, recordemos pues que las ilustraciones hechas por el artista conocido como el Mico. Entonces sí. Bueno, sí, entonces es este tablero que sí es distinto, es modular. De hecho este castillo se encaja pues aquí. Bueno, ahí más o menos. En todo caso, ahí más o menos van a ver. Eso yo creo que entra mejor. Esa es la zona de juego, dependiendo también del número de jugadores, es por un lado u otro. Lo pusimos pues así rápidamente, sin fijarnos bien en eso, porque simplemente vamos a hacer un repaso general como decía. Entonces, pues cada uno tiene su vizconde y también pues varios meeples pues que son muy parecidos, que son iguales a los de Arquitectos del Reino del Oeste. También arrancamos con un mazo como en Paladines personal. Y cada jugador va a tener entonces también su tablero de juego, su tablero individual, que es este. Por el otro lado es para el juego solitario, que siempre también viene en esta trilogía. Y bueno, sí, entonces la idea es que el vizconde determina como la acción que se puede hacer. Hay dos tipos de acciones que se pueden hacer en el exterior del tablero y dos tipos de acciones que se pueden hacer en el interior. El vizconde siempre va de izquierda a derecha y sigue las líneas, las fechas que están aquí, que no creo que se alcancen a ver muy bien, pero entonces eso depende del movimiento pues suyo. Y con las cartas que uno tiene también depende pues de cuánto se va a mover en cada turno. Y lo interesante entonces que uno tiene el tablero individual, uno tiene este set de cartas y es un poco a lo deck building, porque uno puede conseguir más cartas que aparecen pues en estos espacios del tablero, y uno lo que hace es jugar una carta en cada turno, y cuando vayan habiendo más cartas en el tablero, la mecánica es que se van moviendo pues. Y cada carta también determina tipos de acciones. En este juego son muy importantes los símbolos que tienen las cartas, que son estos que vienen aquí, para construir, para recolectar, estos que son un símbolo comodín, que es el criminal. Bueno, esos símbolos son muy importantes. También en las cartas hay unas acciones, unos beneficios que da cuando se baja, otros cuando sale, porque cada vez que uno pone cartas se va corriendo pues las cartas que uno ya tiene ahí. Hay unas que cuando salen también da un beneficio. Y esa es un poco la mecánica de cómo jugar las cartas y las acciones.
dependiendo de dónde esté el vizconde, entonces uno puede, aquí está pues el resumen también en el tablero de todo lo que uno puede hacer, y uno puede recolectar, entonces construir también edificios, que hay 3 tipos aquí, también de cada jugador, se van construyendo aquí afuera. Y bueno, la idea es pues como ir ganando muchos puntos, uno también puede ganar deudas y herencias. De hecho eso es lo que determina como el final de partida y qué se va a puntuar al final. Es muy interesante porque hay 2 mazos que es el de deudas pues y el de herencia. A ver, yo lo muestro así por encima, que están por acá. Esta es una carta que va ahí con el masito lo voy a sacar. Eso sí, este es el de herencia, que es rojo, el de deudas es negro, y hay 2 pilas de esos mazos. El que se acabe primero, ahí determina el final del juego, y lo interesante es que puntúa es lo contrario. Entonces, si se acaba primero el de herencia, va a puntuar es la cantidad el que más tenga deudas, y si se acaba el de deudas, el que más tenga herencias. Y hay puntos por muchos elementos, pues por la cantidad de edificios que se puso. Si uno, y bueno, uno ha dicho pues las acciones así que se pueden hacer. Entonces aquí en el exterior, como decía, hay 2. Una es construir, otra recolectar en estos puntos, que son el símbolo de la bolsita azul. Y en el interior se pueden coger manuscritos, que son estos que están acá, que da beneficios. También se puede hacer un set collection al final del juego, dependiendo de la cantidad de estos manuscritos y el color y el tipo que se tengan, que se hayan adquirido. Y el otro tipo de acción, la última, la cuarta, es poner gente en el castillo, que también tiene una mecánica muy interesante, que cada vez que haya 3 meeples allí, del mismo color y en el círculo exterior, entonces uno se va para la izquierda, uno para la derecha y otro sube. Y cuando sube, abajo hay símbolos pues que le dan beneficios a uno, y al final también por cada meeple que esté en el castillo en los distintos niveles, le va a dar ciertos puntos de victoria, obviamente más en el que está en el medio, en el tercer nivel. Además, el que tenga más en el tercer nivel también da un beneficio adicional, pues que es de mayorías, pues. Entonces, eso fue muy rápidamente, pues, y claro, como muy acelerado también, pero es como un vistazo general a lo que es este juego, que personalmente a mí me gustó. Es una trilogía muy interesante. Chen Phillips ya había hecho pues otra trilogía también muy conocida en el mundo de los juegos de mesa, que es la del Mar del Norte, por ejemplo, con Saqueadores del Mar del Norte. De hecho, en esa muchos dicen que solamente uno de esa trilogía es como el mejor y como el bueno, pues por decirlo así. También muchos dicen que esta trilogía del Reino del Oeste es mucho mejor cada juego, pues, y los 3. Entonces sí, es un muy buen cierre pues a la trilogía. Cada juego también me gusta mucho. El Architectus tiene pues como es un euro, todos son euros, pero lo interesante de Architectus es que tiene pues esa interacción y que uno se puede meter mucho con los otros jugadores porque se los puede capturar. Los meeples pues, Paladines también es muy interesante, es como el que hay que pensarle más, pues me parece a mí el más duro, el de más dureza, pero es muy bueno también. Ese no tiene tanta interacción, y este es un cierre muy interesante con ciertas mecánicas distintas en cuanto al movimiento del vizconde y al tablero en sí, pero no sé, esa mecánica de cómo se van cambiando las cartas, de estar pendiente de no tener criminales, porque los criminales hacen que aquí hay un track de corrupción y de virtud, que eso también es una mecánica interesante porque eso depende también de la cantidad de cuando se encuentran, uno va para un lado y otro para el otro, depende de la cantidad de herencias o de deudas que se puedan ganar. Entonces, no sé, hay que estar pendiente a muchos elementos, es como una ensalada de puntos interesante y no sé, es muy entretenido. Sí, en este caso tienen también lo de los otros juegos de las deudas que mencionaba Vincent, que uno las puede pagar o saldar y le da puntos al final. Y aquí de pronto un poco la interacción tiene que ver pues obviamente con pararse en un lugar que a uno le interese, pero en este caso uno sí que puede hacer repetir la acción, pero pagándole pues al otro. Y además de que aquí en la parte externa, cuando se cumplan o se completen 2 edificaciones adyacentes, también da una bonificación que es muy buena.
Pero además de lo que dijo Vincent, es muy interesante como la forma como se mueve el Vizconde, porque puede ser en el interior o en el exterior. Y uno tiene que planear muy bien como hacia dónde uno va para hacer las acciones. También estoy de acuerdo, Arquitectos es el que tiene más interacción, pero también es un poco el más rápido, porque me parece que la mecánica es muy aplicable de forma sencilla, ¿cierto? Sí. Digamos que aprende directamente a jugar bastante rápido, mientras que los otros dos juegos sí requiere un poco más de concentración por parte del jugador, sobre todo para planear las cosas, y eso me gusta mucho. Sí, entonces yo creo que es un muy buen cierre, pues como decía, a la trilogía. Son todos juegos muy buenos, pues me parece. Después eso se podría hacer como el top, o no sé, o de una vez decir cuál te gusta más, cuál es el top 3 del Reino del Oeste. Pues, pero podría ser ahorita cuando hablemos de otro juego, Ah, ¿no? bueno, sí, claro. Sí. Sí. Entonces sí, obviamente pues al hacer la novedad, pues sí que es un juego muy interesante. Estuvo en la posición quinta pues de los juegos que más jugamos el mes pasado. Y yo creo que a todo el mundo que les llegó pues también. Sí, o sea, no es que no quiera hacer el top, sino que más adelante vamos a hablar un poco más de otro juego, el Reino del Oeste. Listo, sí, entonces este es Viscounts of the West Kingdom. Y vamos a ver entonces la posición número 4. Bueno, sí, a ver cuál es la posición número 4. Bueno, entonces la posición número 4 tenemos este juego llamado Código Secreto Duo, ¿cierto? Codenames Duet. Diseñado por Blades Battle, ¿cierto? El gran diseñador pues, reconocido, en este caso con Scott Eaton. Y como saben, pues Código Secreto es un juego bastante popular pues, en el mundo de los juegos de mesa y más allá. De pronto también hay personas que no son tan jugones que tienen el juego, que es un juego de palabras, y en este caso lo particular es que es un juego estrictamente para 2 jugadores. Sí, hay una, Sí. en BGG dice que de 2 a 4, pero es como casi muchos de esos que dicen que se puede jugar 4, pero realmente no, pues que es como parejas pues 2 y 2, pero Sí. es como dicen pues que uno puede jugar ajedrez de a 4 pues y 2 tomando la decisión de un lado y no, realmente pues sí es de 2 jugadores, entonces sigue Hervé con la explicación. Ok, bueno, entonces aquí lo que uno hace es hacer una cuadrilla de 5x5, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos palabras por los 2 lados para tener la variación ahí, y tenemos pues un cerro de cartas para escoger, ¿cierto? De hecho tenemos 2 montones de estos. Y bueno, uno lo que hace es una cuadrícula de 5x5, y como en el caso pues de Codenames, ¿cierto? El juego papá, uno lo que hace es tratar de darle pistas al contrario para que adivine, ¿cierto? Lo que uno estaba pensando. Pero esa adivinación, ¿cierto? Tiene que ver con unas cartas que le indican a uno dónde puede adivinar el otro jugador, que son las casillas verdes que están en estas cartas, donde no puede, que son unas casillas con una X. Entonces, de acuerdo a eso, uno lo que tiene es esta carta al frente de uno, entonces uno lo ve hacia el lado de uno y el otro jugador ve por el otro lado, por lo tanto la configuración cambia. Y uno lo que tiene que hacer es tratar de que el otro jugador adivine dónde están las palabras ubicadas en las regiones verdes de uno. Para hacer eso, entonces es donde vienen las pistas, pero entonces lo interesante de las pistas es que uno solo puede decir una palabra que relacione las máximas pistas posibles. Y ahí es donde viene la complejidad del juego, ¿cierto? Porque uno lo ideal es intentar enlazar pistas verdes máximas posibles. Es decir, con una sola palabra o expresión, uno lo que hace es como que el otro adivine, ojalá 3, ¿cierto? 4 palabras, que es muy difícil. Sí, digamos que dentro de la configuración, digamos que es esta. Y yo estoy viendo entonces estas palabras verdes y no sé, tengo que juntar, a ver, por ejemplo, paraíso, calle, salón. Entonces yo tengo que decir una palabra, pues como estaba diciendo Arbeck, que reúna esas sin decir pues obviamente ni nada que se le parezca pues directamente a esas palabras que quiero decir. Entonces tengo que decir una palabra que reúna todo. Entonces, no sé, salón, paraíso.
no sé, Sí. como lugar, algo así. Sí. Lugar 2, o sea, eso quiere decir que hay dos palabras relacionadas con la pista que acabé de decir. Eso es, entonces con la pista que uno también da un número para saber cuántas son, y ahí es donde viene el problema, porque si hay unas palabras muy parecidas y quizás una de las palabras cae en una región de X y el otro lado escoge, ahí es donde uno pierde, cuando escoge, digamos, la palabra prohibida. Sí, Entonces ahí es donde hay que poner cuidado, porque si por ejemplo hay varios animales y hay un animal que uno no puede escoger, uno no puede decir animal 3, si hay 3 animales, porque se escogería la palabra que uno no quiere. Entonces ahí hay que acomodar las palabras en ese caso. eso si se dice animal 2, no se sabe cuál es el que no va ahí en la pista. Estas fichas determinan como el número de turnos. Cuando uno acierta, porque cuando le dan una pista a uno, por ejemplo, yo señalo esto, entonces el jugador, por ejemplo, pone esto para decir que si era correcta la palabra que se escogió, o esta misma ficha por el otro lado para decir que es un civil, porque la temática tiene relación pues con los espías, pues que uno tiene que descifrar como algunos espías. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un civil, entonces cuando se responde mal se pone ahí encima de la carta. La idea es pues que los dos contestemos bien todas las pistas y que logremos descifrar todas las cartas verdes que cada uno ve por su lado, así se gana. Y como decía, uno tiene dependiendo pues de cómo se juega, tiene cierta cantidad de turnos dependiendo de estas fichas. Cuando uno contesta bien y ya no quiere seguir contestando más, en lugar de ponerla ahí sobre la carta para indicar que se perdió o que no era, uno se lleva esta ficha pues al lado de uno para indicar que sí acertó y sigue el otro jugador. Entonces así se va jugando, y lo interesante es que también hay una campaña que tiene relación con ese tema de espionaje y yendo a varios países, y va variando es el número de turnos que se tiene y la cantidad de pistas que se pueden dar. Eso es. Sí, y simplemente que cuando uno escoge una carta que tiene la X, que es cuando uno pierde, aparece pues este personaje que indica pues que uno perdió. Así que en cada carta o en cada jugada siempre va a haber 3 posiciones con una X, por lo tanto uno tiene que intentar que el otro no acierte esas posiciones. Entonces es interesante en ese sentido, y sobre todo que tiene como un ritmo como pausado al inicio, que uno no sabe, porque uno, digamos que el jugador inicial no se escoge directamente, sino que cuando alguien ya está seguro, bueno, yo arranco, entonces empieza a hacer. Eso sí. Entonces, bueno. Y sí, es un juego sencillo, digamos que sí es muy conocido, como decía Arbe al inicio, es un juego party, aunque party de 2 pues, porque aunque hay varias versiones pues, pero para dos jugadores me parece que funciona muy bien. Es entretenido pues, como decía, y Blaž Bátil es un autor pues prolífico, durante mucho tiempo pues, aunque después de realizar precisamente los codenames como que frenó un poco. Y es un autor pues muy reconocido y que varía mucho, no es como otros autores como Stefan Feld o Uwe Rosenberg que siguen como una línea temática y de tipo de juegos. Incluso este autor sí es más como ecléctico y varía mucho las temáticas, desde juegos en tiempo real como Space Alert, a algo más sesudo pues, y que hay que pensarle más, y tipo civilización como Through the Ages, o esto es más party pues. Entonces es como muy variado lo que hace y es muy interesante, y con este juego pues le fue muy bien ya pues con todas las versiones que hay. Eso es, así que es un juego recomendado y para 2 funciona bastante bien. Por si alguno está interesado en juegos para 2 con palabras, este juego funciona bien. Sí, así es. Entonces vamos a ver la posición número 3. Bueno, sí, y como decía Herbert, regresa pues como el Reino del Oeste con la segunda entrega, que también la tenemos relativamente hace poco. Sí. También por eso la jugamos bastante. Y yo creo, bueno, ahorita hacemos pues el top. Entonces, sí, vamos a verlo otra vez por encima un poco. Entonces, Paladines del Reino del Oeste. Esta es la segunda entrega pues de la trilogía. Aquí también cada uno tiene su mazo de cartas personal. Y lo interesante aquí es que
un poco, no sé, como en Orleans, uno no tiene meeples del color de uno, así, o así pues como en Arquitectos o en Viscondes, sino que cada jugador arranca con, o pues puede coger muchos meeples de varios colores que de hecho determinan las acciones que se pueden hacer. Entonces hay obreros, exploradores, que es lo que indica pues como el cambio de colores. Entonces eso ya es muy interesante pues, que uno puede coger varios tipos de meeples para hacer distintas acciones. Y bueno, de hecho hay varios tableros en el juego. Entonces el primero es estos que van por acá, que son más delgados, más pequeños. Sí. Vamos a ver. ¿Cierto? Bueno, sí, entonces ahí va a haber, esto aquí determina la cantidad de turnos que tiene el juego, que son 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Y estos son objetivos que se pueden cumplir al final del juego, que son estos rojos de acá. Después aquí salen otras acciones que se pueden hacer, y las acciones principales están en el tablero personal de cada jugador, que es bastante amplio. Este es, entonces... sí, vamos a esto por aquí. Entonces, como decía, cada jugador también tiene su mazo. Se pueden adquirir cartas, pero no van a este mazo, sino que van a otras zonas aquí del juego. Hay varios tipos de cartas, de extranjeros que van acá, de personas del pueblo que van aquí arriba desplegadas, y cartas más pequeñas pues también. Un mazo que va acá y que cuando se adquieren van aquí en el tablero personal arriba. Las de extranjeros que uno contrata también van acá abajo. Y uno puede matar también. Ahí es interesante también que cada carta o cada acción también tiene como dos enfoques. Por ejemplo, con los extranjeros o se pueden contratar o se pueden matar. Y con la gente del pueblo también, uno los puede traer pues como a la zona de juego de uno o descartarlos, pero también adquiriendo pues un beneficio que tienen. Y hay como esa dualidad en muchos elementos. De hecho, bueno, esta aquí se rellena de edificios y hay muchas acciones pues. Entonces una de las acciones es ir destapando los edificios que van aquí son monjes. Acá esos son talleres y aquí otro tipo de edificios. Entonces uno puede ir descartando de izquierda a derecha, eso cuando se va destapando le va dando beneficios a uno. Y bueno, rápidamente así, para no extenderme mucho, todas estas son las acciones que se pueden hacer en el juego. Y como verán, creo, si algo lo muestro aquí eso. Aquí como pueden ver, están las zonas donde se pueden poner los meeples que decía, que son de varios colores, y de hecho, por ejemplo, si yo quiero hacer esta acción, tiene que ser un meeple verde y otro de cualquier color. Entonces cada acción va marcando pues unas restricciones de acuerdo al color de los meeples y también a la cantidad que se pongan, porque hay unas acciones que se pueden hacer con menos meeples pero da menos beneficios, y otras si se pone completo da más beneficios, y respetando siempre pues, el color del fondo pues. Entonces es muy interesante. Aquí también hay un color morado como en Viscondes, que es comodín, pero también trae cosas malas, por decirlo así, porque uno coge cartas de sospecha que son estas moradas, y es como en Arquitectos que hay un mercado negro y cada cierto tiempo se cierra. Sí. Aquí es la Inquisición, que cada cierto tiempo ocurre esa fase, y el que tenga más cartas de sospecha adquiere deudas, pues que las deudas están en los 3 juegos de la trilogía. Entonces sí, el color de los meeples va determinando pues como las acciones que se pueden hacer, y también digamos que al inicio de cada turno uno es la parte donde se consiguen los meeples, dependiendo de las cartas que se jueguen del mazo personal, y otro tipo de cartas que también dan meeples al inicio de cada turno para cada jugador. Entonces uno tiene una cierta cantidad de meeples para usar y distribuir muy bien, porque eso es muy importante aquí en el juego, para hacer las acciones que se pueden. También a veces si se juega bien pues uno va consiguiendo más meeples para usar en el mismo turno. Entonces eso me gusta mucho porque uno está limitado por la cantidad de meeples que se tiene, por los colores, y uno intenta como coger más meeples dentro del mismo turno para poder hacer más acciones.
y si una zona pues digamos que ya se llenó, uno en el mismo turno ya no puede regresar ahí a menos que haga otra acción, por ejemplo, que es limpiar esa zona, quitarlos del juego, y en el mismo turno ya se podría volver a utilizar esa zona. Entonces, sí, las acciones son muy interesantes, es para construir edificios, para adquirir recursos, monedas, adquirir cartas, las que están desplegadas ahí que ya mencioné antes, para adquirir estos jarrones que dan más beneficios. Y sobre todo esta zona que es la más interesante del juego, es para subir en este track que cada uno tiene pues como 3 marcadores en el tablero personal. Y son 3 marcadores que uno tiene que ir subiendo a medida que hace las acciones. Entonces, y de hecho para hacer este tipo de acciones uno requiere tener cierto tipo de nivel en cada track, que son azul, rojo y negro. Entonces es interesante porque, por ejemplo, aquí necesito tener mucho en el track, o pues sí, algo en el track azul para poder que me den en el negro. Entonces uno tiene que estar pendiente también de eso, para ir subiendo en todos los tracks, ir distribuyendo pues bien todo y que le rinda a uno bastante pues. Sí, sí, además de que se siente como un euro pesado y en el sentido de que uno quiere hacer muchas cosas y no le alcanza el tiempo, sobre todo con los objetivos que mencionó Vincent al inicio, que normalmente son 3 distintos, que dan muchos puntos, pero al menos pues, en las jugadas que hemos tenido uno a veces alcanza a hacer 2, no los 3, porque uno intenta pues si no le da los turnos, porque hay que planear muy bien, como dijo Vincent, dónde colocar aprovechar las cartas individuales que siempre dan una ventaja en cada ronda sobre una acción, y eso es muy importante ahí como el timing de cuándo juega uno esa carta con el fin de aprovechar mucho más o potenciar las acciones y poder llegar a alcanzar los objetivos. Y también hay una pelea interesante en el tablero general, que es donde uno va ubicando los edificios para poder tener también ciertos beneficios o bonos que le permitan a uno ganar. Sí, exacto. Yo hice una explicación así muy como enredada y rápida, pero este no es el tutorial, pues, pero Sí. creo que más o menos ven como la complejidad y todo lo que se puede hacer, porque es que se pueden hacer varias cosas y es eso, pues planear muy bien todo y esperar que le rinda pues a uno cada cosa que hace. Eso es. Bueno, sí, no, mencionar también que con el Kickstarter que entramos, que fue el de Viscondes, también entramos a la saga o los tomos, Sí. con el cual se puede jugar los 3 juegos con una especie de campaña que lo tenemos pendiente, porque me parece muy bueno también como todo el arte del juego, que a uno los lleva mucho a cada juego y uno entiende un poco muy bien cómo son las deudas, que son, por ejemplo, las cosas malas que con el color morado que decía Vincent, ¿cierto? Todas estas cosas que son interesantes y se ve muy bien como jugar en campaña los 3 juegos. Entonces esperamos hacerlo quizás próximamente, de pronto el otro año, el inicio del otro año. Entonces va a estar bueno pues esa parte. Sí, entonces como decíamos es una trilogía muy interesante. Pues yo en el top Sí, ahora sí podemos decir el top, sí, dale. Pues yo primero tengo a Paladines del Reino del Oeste, de hecho. Después vendría Arquitectos del Reino del Oeste y después Viscondes, pero gustándome pues mucho Viscondes también, sí. Eso sí, porque en mi caso también los 3 juegos están pues muy altos, ¿cierto? Pero entonces en mi top sería primero Paladines, que está muy bien, segundo Viscondes y tercero Arquitectos. Que de hecho pues Arquitectos, digamos que se potencia mucho con la expansión, ¿cierto? De la del artesano. Sí. Y esperamos la expansión pues, de Paladines que saldrá, yo no sé si ya este año o el otro, pero bueno, hay pendiente una expansión también. Sí, entonces es una trilogía pues muy recomendada, y dependiendo de lo que le guste a cada uno, porque Arquitectos, como decíamos, es más interactiva. Y Paladines hay que pensar mucho más y bueno, sí, y Viscondes también es como una mecánica distinta pues a los otros 2. Eso es. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver la posición número 2. Bueno, entonces en la posición número 2 tenemos un juego de cartas pequeño que teníamos muchas ganas desde hace rato. Es un juego nominado al Spiel des Jahres del año pasado, más conocido como Llama o Lama, ¿cierto? El juego de las llamas de Reiner Knizia.
Sí, Reiner Knizia o Knizia pues Sí. es de los autores que más nos gusta y que es como una leyenda dentro del mundo de los juegos de mesa también. Y Eso que es. tiene muchísimos juegos. Bueno, el juego es bastante sencillo de explicar, de hecho esto se puede explicar como casi que todo, pero bueno, vamos a mirarlo por encima. La hoja de reglas es solo una, ¿cierto? Por ambos lados y ya. El juego entonces tiene cartas, a ver, o si quiero mostrar vos, cartas numeradas del 1 al 6, que son cartas iguales, ¿cierto? No es que hayan unos distintos, sino por ejemplo el 1 siempre es morado, el 2 es azul, el 3 es verde, el 4 es amarillo, el 5 es naranja y el 6 es rojo. Y una llama. Eso es, y tenemos también llamas, y de cada carta o cada tipo de carta tenemos 8 de ellas en el juego. Entonces la idea es un poco a lo 1, ¿cierto? Sí. Al menos pues en inicio, que lo que hace es uno repartir cartas a todos los jugadores, 6 cartas, y luego uno crea un mazo de descarte con la primera carta que tenga aquí arriba, y esa carta determina la carta que debe seguir acá. Entonces en el orden de jugadores o en orden de turno, lo que uno hace es jugar una carta de igual valor o de un valor por encima. Es decir, si arrancamos así, con un 2 solo se puede jugar un 2 o un 3. Entonces si uno ya juega un 3, el que sigue jugaría o un 3 o un 4. Entonces las acciones que uno tiene en cada turno sería o jugar carta como lo expliqué, o coger carta del mazo para la mano, o retirarse de la ronda y colocar todas las cartas que tiene en la mano boca abajo para indicar pues que ya terminó su ronda. Hasta que todo el mundo se retire también. Eso es, entonces la ronda se hace hasta que todo el mundo se retire, y la cosa acá es que va a ganar el jugador que tenga menos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo me retiré con estas cartas, cada carta va a ser puntos negativos. Pero lo interesante es que si uno tiene cartas de igual valor, así sean 5 o 7 cartas o 3 cartas del mismo valor, cada carta solo va a tener un valor del número de la carta. Es decir, por ejemplo, si tengo 2 unos, eso me equivale solamente a un -1. O si tengo 3 2, solo sería una vez el 2, son -2. Y uno va sumando, la llama vale 10. Entonces, por ejemplo, acá si yo me retiro tendría 10, 12, 13, 16 puntos negativos. Esos puntos negativos son contados con estas fichas, donde las fichas negras equivalen a 10 puntos y las blancas a 1. Y así uno va sumando en cada ronda. El juego se desarrolla hasta que uno de los jugadores llega a 40 puntos negativos. A partir de ahí se frena el juego o se acaba, y el que tenga menos puntos gana. Pero lo otro interesante es que, digamos que en el transcurso de la partida, si uno está jugando y uno se las arregla, bueno, digamos que esa no iría ahí. Tenés un 4 y un 5. Bueno, vamos a hacerlo bien. Es un 5, supongamos que yo tengo este 5 acá. Supongamos que yo tengo estas cartas acá. No me sale un 6. Sí, a ver, yo voy también comentando si es... Sí, dale. Sí, o sea, se acaba cada turno cuando todo el mundo se retire o cuando alguien termine todas las cartas de su mano. Que de hecho eso es beneficioso para esa persona, por lo que ya va a explicar Arbe, y decir pues que los puntos sí son como negativos, pero son positivos, pues aquí es como el que menos puntos tenga. Sí, no, sí, negativo me refiero a que, sí, que el que son tenga malos, más puntos pues. pierde, sí. Sí. Pero no es que sean pues sí negativos. Entonces supongamos que estamos así y yo estoy jugando, se me perdió otra vez. Bueno, a ver. Entonces yo tengo estas cartas en la mano, entonces si digo yo juego un 6, digamos que él sigue, juega otro 6, yo juego esta llama, supongamos que él juega la llama también, y yo juego la llama y sería mi última carta. En ese caso no se acaba la ronda inmediatamente, perdón. Y lo interesante es que si uno se las consigue, ¿cierto? Digamos que se las arregla más bien, para bajar todas las cartas en una ronda, uno lo que hace es que puede escoger una ficha que tenga y devolverla, ya sea de 10 o de 1. Entonces obviamente uno escogería, por ejemplo, la de 10 y la devuelve. Y los otros jugadores ya no pueden seguir jugando y tiene que bajar la mano, y esos son los puntos que va a sumar para esa ronda. Por ejemplo, aquí son 4 y 5, 9 puntos que de mismo se cogen. Eso es, porque es importante que cada jugador se pueda retirar cuando quiera, ¿cierto? Sí. Pero si uno se los arregla, por ejemplo, para descargar toda la mano, se puede quitar una ficha. Eso sí, y cuando una persona se retira,
los otros jugadores pueden seguir jugando, pero ya no pueden coger del mazo central, solamente pueden jugar una carta Eso es, entonces o retirarse. no hay rondas definidas, justo como en Resident, por ejemplo, ¿cierto? Sino que uno va haciendo puntos hasta que, como les decía, alguien llega a 40, y cuando se llega a 40 se termina el juego y el que tenga menos puntos gana. Así que es como un poco la variación de uno, ¿cierto? Que es un juego que ya está muy quemado de pronto, mientras que este es un poco más dinámico, es bastante rápido, uno tiene que pensar bien si seguir el número que hay allí o avanzar más para evitar que la otra persona descargue cartas. Tiene la forma también un poco de mirar, bueno, ya van 6 o 7 unos, de pronto ya no hay más. Entonces uno va haciendo cuentas y es muy interesante en ese sentido. Este juego es muy sencillo, pues es un juego filler, pues como para jugar antes de comenzar a jugar otros juegos más difíciles o más largos, o entre partidas, pues, pero en ese sentido funciona, pues, precisamente como filler, es rápido, muy rápido y entretenido y divertido, pues, y a pesar de lo sencillo, pues, porque son cartas apenas del 1 al 6 y ya, y con fichas, pues, también sencillas, como a lo John Cart, funciona, pues, es muy bien pensado, pues, porque a pesar de lo sencillo, funciona, sí. Eso es, y como lo ven ahí, como lo dijo Vincent, es un filler que tiene una duración de promedio de 20 minutos. Entonces es bastante entretenido y uno con seguridad va a jugar más de una vez, pues, en una noche. Y sí, uno es de los juegos que todo el mundo conoce, pues, pero me parece que es mucho mejor, mucho más interesante, pues. Bueno, un juego recomendado, nominado a los Field Years, y de Reiner Knizia, que es un diseñador que, como le dijo Vincent, nos gusta bastante y tenemos, de hecho, bastantes juegos. Sí, yo creo que es del diseñador que más tenemos, ahí con Bruno Catala, creo. Sí. Bueno, entonces ese era Llama. Bueno, sí, entonces llegamos a la posición número 1. Y en la posición número 1 regresa The Crew, The Quest for Planet 9, que de hecho hay reseña y tutorial en el canal, porque la pueden mirar cuando quieran, que yo creo que está completa, pues, y está bien hecha. De hecho también ya hablamos de este juego en un top de lo más jugado, yo creo que fue de septiembre. Sí. Entonces no lo vamos a mostrar porque ya lo hemos mostrado mucho, pero sí vamos a explicarlo pues otra vez por encima. Es un juego de bazas o un trick-taking game, que para los que no sepan, pues es como una categoría de juegos que está implementada desde hace mucho tiempo, hace más de 100 años. Es como una categoría clásica que de hecho también está como muy quemada, es muy repetitiva a veces. Hay una gran cantidad de juegos pues que se entran en esa categoría de juegos de bazas, y son muy pocos pues como los que logran ser originales o innovar en las mecánicas adicionales que plantea, pues. Y con juego de bazas están como los conceptos pues tradicionales típicos, como la baza misma o el trick, que son, dependiendo del número de jugadores, cada jugador juega una carta, y el de la carta más alta del palo jugado o suite, pues dentro del mundo también de juegos de bazas, se llama así el suite. La carta más alta de ese palo gana esa baza. Entonces todas se llevan y se ponen boca abajo y es un montoncito, que esa es la baza que se ganó. Eso es como lo básico pues de cualquier tipo de juego de bazas. Como decía, hay muchos juegos, pero este entró fuerte cuando emergió, este es de 2019, sí. Sí. Porque además de tener eso, que es lo básico, pues como decía, plantea algo muy interesante, que es primero una campaña de 50 misiones. Somos como astronautas que van en una misión en búsqueda del planeta 9, pues porque recordemos que Plutón ya dejó de ser planeta hace algunos años y se supone que hay un nuevo planeta que vamos a ir a descubrir, a ver si es el planeta número 9 pues de nuestro sistema solar. Es obviamente un tema que no se llega a sentir del todo, aunque en ciertos elementos pues sí está bien planteado, pues me parece. Y lo distinto entonces, como decía, es que hay ciertas misiones o tareas mejor que se pueden hacer en cada misión. Entonces uno va jugando el juego de cartas de bazas pues normal, pero hay ciertas restricciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo que cumplir cierta misión, que es que
yo me tengo que ganar una baza con cierta carta específica y tiene que ser solamente esa. Si se la gana alguien más, entonces perdemos la misión. Y esa es una sola de las tareas pues, que puede haber, hay muchas más. Como este jugador no puede ganar ninguna baza en esa ronda o en esa misión. Claro, porque no sé si le hemos dicho que el juego es cooperativo, ¿cierto? Sí, es cooperativo, claro. Que eso es lo interesante de juego de bazas cooperativo. Eso, de hecho de juegos de bazas suele ser competitivo y no es tanto cooperativo la mayoría y tampoco hay muchos para 2 jugadores. De hecho la mayoría son de 3 en adelante. Hay juegos de bazas interesantes para 2 como de Fox in the Forest y este también es de 3 a 5, pero hay una variante para 2 que nosotros jugamos todo de 2 pues y lo hemos empezado pues a 2 jugadores y me parece que funciona bien, aunque a más jugadores es mucho más difícil y pues mucho mejor pues también, y de hecho está aquí en la primera posición porque lo volvimos a empezar con más jugadores, no solo nosotros 2. Eso es, ya cuando lo jugamos a 4 jugadores, obviamente la complejidad aumenta porque son más personas involucradas que uno cree que le entiende una cosa y uno quiere decir otra, entonces siempre está el momento ahí de colocar la carta y ya perdimos, ¿cierto? Sí. Entonces es muy bueno para pensar en el momento exacto de cuándo soltar una carta, cómo hacer de que la otra persona gane, cómo ayudarle, y entre 4 pues es muy divertido, obviamente también. Claro, porque uno no se puede comunicar, pues obviamente no puede decir qué cartas tiene, entonces como dice Arbe es muy interesante porque hay como mucha atención, porque uno está pendiente de que se juegue cierto tipo de carta o cierto palo o cierta carta específica y es como una atención ahí y una comunicación aparentemente telepática para que se juegue como se debe para ganar la misión, pues cada misión. Bueno, no, yo creo que ya ese sería el top 5 de los juegos que más jugamos en noviembre. Decir un poco que, bueno, si tienen alguna sugerencia, comentarios acerca de los videos, de los tops, de qué están jugando ustedes, nos gustaría saber. También tenemos como pendiente unos videos que vamos a hacer, si querés contar un poco. Sí, no subimos videos tan seguido, pues esperamos desde este mes y desde el otro año pues también subir con más constancia. Están pendientes algunos videos de reseñas pues que son los normales que tenemos. Y la idea es también hacer un top, ya que se va a acabar el año, el top de los 100 mejores juegos para Arbe y para mí. Eso es, así que dentro de poco vamos a empezar con el top 100. La idea es que lo vean ahorita en diciembre y de pronto la primera semana de enero, ¿cierto? La segunda, para mirar todo el top 100, que lo vamos a ir en secciones de 10 y va a estar bueno porque, bueno, este año jugamos bastante. Hemos jugado casi como 80 juegos nuevos distintos. Por lo tanto, ese top que teníamos ya desde antes va a cambiar bastante. Entonces va a estar bueno en ese sentido. Sí, entonces, como decía Arbe, nos pueden dejar los comentarios, sugerencias de este formato que tenemos del top de los juegos que más jugamos cada mes, de los videos de reseñas y de tutoriales, o de algún otro formato que también quieran que esté en el canal, o bueno, sí, cualquier tipo de sugerencia en general del contenido que hacemos en The Gaming of Hill House. Eso, también preguntas de juego, que de hecho ya nos han dejado una que otra pregunta por allí, así que muchas gracias a los que nos vean y nos comentan también, ¿cierto? Sí, claro que sí, entonces sí, estén pendientes de los videos que subiremos dentro de poco tiempo, y muchas gracias por vernos. Muchas gracias por ver el video, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campana de notificaciones, seguirnos en Instagram como @TheGamingOfHillHouse y recuerden disfrutar siempre de los juegos de mesa.